Sí, buenos días, compañeros. Muchas gracias por su asistencia y puntualidad. Eh, bueno, pues antes de comenzar con la sesión del día de hoy, me gustaría preguntarles si tienen ustedes alguna duda con respecto al examen que se elaboró. Yo les envié ya el examen calificado de forma automática y me parece que también ustedes recibieron las respuestas. Pero si hubiere alguna duda, pues con mucho gusto lo podemos revisar, ya sea en este instante o finalizando la clase. Entonces, la pregunta es si tienen ustedes alguna duda con respecto al examen, respecto a su nota. Pues yo creo que no, profe. Ok, Yo no. Eric. Sí, muy bien. Gracias. En mi caso tampoco, profesor, no hay ningún problema. Sí, muy bien, Yesenia. Muchas gracias. Bueno, pues miren, somos muy pocos. Lo que he visto es que no sé si se han dado de baja. Me parece que todavía hay compañeros que todavía estamos en la pelea. Habemos creo que 5, pero hay otros 10 que por ahí ya por algún motivo no se han presentado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo les invito a que pues continuemos con el curso. A lo mejor no sé qué percepción tengan, pero bueno, la intención del curso precisamente es reflexionar al respecto de lo que es la globalización y su impacto de cómo ha permeado a nivel político, cultural y económico. Entonces, bueno, pues las diferentes lecturas, como ustedes podrán haberse dado cuenta, pues están en torno a ese tema, ¿no? Entonces, para tener claridad, en el Google Classroom yo ya he dejado algunas notas a sus trabajos o ensayos, los cuales ahí están, para que ustedes puedan consultar en todo momento la nota que se les ha asignado a cada uno de sus trabajos. Y también, previo al examen, les hice llegar lo que es la parte de las participaciones. Entonces, me parece que, bueno, ahorita de esta parte de mi lado, he tratado ahorita de darles esa claridad. Y bueno, pues sin problemas, si seguimos trabajando, tendremos una nota aprobatoria, ¿no? Y ya al final, con respecto a sus participaciones y asistencias en general, pues podemos resolver en caso de que fuera necesario y que estuviéramos en el límite entre una B y una MB, pues pudiéramos evaluarlo para poderles apoyar en este sentido, ¿no? Yo sé que la situación ahorita es muy difícil y bueno, estamos totalmente dispuestos a apoyarles. La situación de algunos compañeros, según lo que me han comentado, y de tanto de aquí de Coajimalpa como en Xochimilco, pues está volviéndose bastante caótica, porque desafortunadamente esta situación ya se ha prolongado demasiado y tal parece que todo este año también continuará, ¿no? Entonces, en países como el nuestro, pues seguramente esto va a generarse una bola de nieve, porque pues hay que ser críticos también en ello. No se están tomando las medidas adecuadas si nos comparamos con respecto a otros países en donde están restringiendo cada vez más, a pesar de que cuentan con un mayor número de vacunas, están restringiendo cada vez más el tránsito de las personas, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ello, siendo sensibles de esta situación, bueno, pues esperemos que ustedes tengan la posibilidad de continuar y que se puedan llevar al final, pues, una reflexión en torno a este tema que es tan importante y que también pudiéramos abordar eh, este fenómeno a partir de lo que estamos estudiando en este curso, ¿no? Bueno, pues entonces,
pues vamos a comenzar, compañeros. Si ustedes me permiten, voy a compartirles la pantalla y cualquier comentario, pues siéntanse libres de decirlo en ese momento, ¿no? Bueno, pues miren, espero yo que estas dos lecturas también les hayan gustado, ¿verdad? Y que les haya dejado algo en su reflexión. Finalmente, la intención de esta universidad pública, pues es también formar compañeros con una reflexión crítica, ¿verdad? En torno a estos temas. Bueno, pues las dos lecturas que se asignaron es el debate sobre la mundialización de Samir Amin y la crítica a un paradigma de John Saxe Fernández. Y bueno, pues antes de eso, vamos a ver quiénes son ellos. Samir Amin ya falleció. Él fue considerado como uno de los pensadores neomarxistas más connotados de su generación y todo su trabajo estuvo en torno a este tema, ¿no? A lo que él llamaba mundialización propiamente, ¿no? En donde él decía que este fenómeno es tan antiguo en la humanidad, ¿verdad? Y ofrecía en cierta manera oportunidades para las regiones menos avanzadas, con la intención de alcanzar a las demás. Sin embargo, al ser muy crítico respecto a este tema, decía que la mundialización, que está muy asociada a lo que es el capitalismo o el capitalismo salvaje, del cual él también mencionaba, porque recordemos que él era marxista, neomarxista, pues decía que este fenómeno es polarizante por naturaleza, es decir, que la lógica de la expansión mundial del capitalismo produce en sí misma una desigualdad creciente entre los socios que están involucrados, ¿no? Entonces, pues no puede haber una equidad bajo esta óptica, ¿no? En su tesis de la desconexión, elaboró una serie de propuestas acerca de la necesidad de que los países subdesarrollados se desconecten del sistema capitalista mundial. No en términos de autarquía, recordando que autarquía pues hace referencia a ser autosuficientes en todos los ámbitos, sino como una necesidad de abandonar los valores que parecen estar dados naturalmente por el capitalismo. No desdeñaba en sí mismo lo que es el internacionalismo de los pueblos, sino que más bien lo que criticaba era la forma en cómo se daba este comercio y esta apertura desigual, ¿no? Obviamente, pues reconocía que ningún país puede ser autárquico por sí mismo, ¿no? Es decir, no podemos ser autosuficientes, dado que cada país tiene ciertas ventajas comparativas si tomamos el concepto del comercio internacional de Herbscher-Olin, ¿no? Entonces, él fue muy crítico en torno a este tema de la globalización y veía en ella, en la globalización, una coartada detrás de la cual se esconde una ofensiva del capital que quiere aprovecharse de las nuevas relaciones de fuerza que le son más favorables para aniquilar las conquistas históricas de la clase obrera. Bueno, pues en este contexto y siguiendo la tesis de Marx, pues ustedes han de saber que, bueno, justamente esa es la tesis de Marx, ¿no? En decir, las clases sociales, ¿verdad? La clase obrera y la clase burguesa, en donde parte de este hecho de que la globalización justamente le ha pegado a esas conquistas de la clase obrera, ¿no? Y bueno, pues en el fondo lo que ellos dan por hecho en este sentido marxista, pues es justamente la lucha de clases y bueno, algo muy extremo que es la liberación de las cadenas por parte de la clase obrera, ¿no? Es decir, que llegara la clase obrera al poder.
Pero bueno, esta es una visión bastante extrema que obviamente desencadenó muchos debates y también hizo que existiera lo que se le llamaba una guerra fría en ese entonces, cuando teníamos a Rusia, ¿verdad? Conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la ex-URSS, y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para Samir Amin, la etapa que va desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, hasta el desmoronamiento de la URSS y sus satélites, allá por el 89-91, significó una etapa de ascenso de movimientos de liberación en los países de tercer mundo y de progreso en sus economías, ya que se vieron beneficiadas por la competencia este-oeste. A partir del derrumbe de Rusia, de la ex-URSS, el triunfo del capital fue total y encontró las condiciones más favorables para dar marcha atrás en los logros de los pueblos. Bueno, entonces esta era la visión de Samir Amin. Otro autor, John Saxe Fernández, es columnista en el periódico de La Jornada y bueno, pues también es muy connotado en estos aspectos. Ha dado, denme un segundo, ha dado clases en algunas universidades extranjeras y bueno, pues aquí en la diapositiva que en unos minutos voy a liberar en la plataforma, ustedes les pido que revisen estos dos vínculos y si es posible también este video, ¿no? Bueno. Entonces, pues comenzando con la reflexión de estos dos artículos, pues vamos a empezar con Saxe, ¿verdad? En donde comienza remontándose a Thomas Kuhn para definir lo que es un paradigma. Y para ello menciona que está compuesto por una serie de propuestas generalmente aceptadas y reconocidas, las cuales afectan las concepciones sobre el pasado e influencian sobre cómo se ve el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido menciona que el concepto de globalización satura el discurso y se presenta como la última novedad del pensamiento de frontera, que defiende la disolución de las fronteras nacionales, hace crecientemente obsoleto la presencia del Estado nacional y determina el curso a seguir en materia de política económica. Pero bueno, estas ideas ya las hemos visto en los artículos anteriores, incluso con Stiglitz, que él es un pensador que en cierta manera defiende una globalización más equitativa, pues también reconoce lo que él llama esta hipocresía de estas potencias, ¿verdad? Es decir, que cuando están en problemas, pues entonces sí requieren del apoyo del Estado, pero en épocas de auge, entonces apuntan hacia una disolución de lo que es el Estado, ¿no? Entonces Saxe señala que a partir de ese discurso y que hacen que se acepte tanto por la derecha como por el centro o la izquierda, entonces podemos concluir que este paradigma de la globalización en sí es eso, ¿no? Estas ideas que nos imponen el lente sobre cómo se va a ver el pasado y cómo vamos a tomar acción hacia el futuro, ¿no? Entonces, señala Saxe que de forma axiomática y sin mayor indagación, sus órdenes son obedecidas en pro de la conformación de una economía global. De esta manera, las incontrolables fuerzas del mercado global y el poder omnívodo de nuevas entes no estatales que dirigen a las corporaciones transnacionales se asumen como los nodos centrales y los ejemplos a seguir, justificando entonces la desaparición de la soberanía nacional en países catalogados como de tercer mundo, ¿no?
Bueno, aquí lo que refleja Sachs ya es un pensamiento un poco ya muy heterodoxo, tradicional, ¿verdad? En donde parte de lo que es el tercer mundo, incluso menciona también lo que es el cuarto mundo. Pero bueno, hay algún debate en torno a ello, de que no se debe de denostar de esa manera a los países, ¿no? Pero bueno, entonces, continuando, dice que las potencias mundiales, en específico Estados Unidos, para este es importante porque de esta manera puede desactivar toda ideología nacionalista y antiimperialista con el fin de apoderarse y manejar las principales actividades económicas. Su discurso globalista se puede catalogar como una efectiva distracción y neutralización de cualquier programa reivindicativo nacional y popular, especialmente si su promoción no se hace desde órganos e ideólogos abiertamente comprometidos con el gran capital. Bueno, pues ahí les puse algunas imágenes, ¿verdad?, que precisamente hacen alusión a esta reflexión. El discurso globalista pues ha apuntado siempre a esa represión de esos movimientos sociales, ¿no? Al menos en el país, pues aquí tenemos lo que fue el movimiento del 68, el movimiento en 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el de No Más Gasolinazo. Pero bueno, también tenemos algunos otros más. Déjenme ampliar este gráfico en donde nos habla, por ejemplo, del movimiento magisterial del 58, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento de los médicos, la matanza del Jueves de Corpus en el 71, la guerrilla de los 70s, el sindicalismo de los 70s, ¿verdad? Y en general, pues estos conflictos que fueron reprimidos brutalmente por parte del Estado. Aquí en este link, ustedes puedan hacerle clic, tendrán que registrarse en esa plataforma. Y bueno, ahí hay una película que habla en torno a este tema y de cómo fue reprimido un movimiento guerrillero de allá de los 70s, ¿no? Entonces, dice Sachs que una vez instaurado ese paradigma, estas ideas globalistas contribuyen a la estimulación de la pasividad, el conformismo, ya que se asumen que las fuerzas del mercado global poseen capacidades extraordinarias para determinar y limitar las opciones y las políticas, como si la dinámica interna y las relaciones de clase hayan cesado de operar, ¿no? Entonces, pues es esto, la defensa a ultranza del libre mercado. Eso sí, repetimos, cuando hay crisis, o sea, entonces solicitan el apoyo del Estado, y cuando estamos en auge, entonces están apuntando hacia la disolución del mismo. Lo que queda evidenciado es que cualquier país, incluso aquellos que son más liberales, o aquellos, por ejemplo, Estados Unidos, pues tiene algunas connotaciones socialistas, ¿no? Como por ejemplo las carreteras, allá no existen peajes, ¿no? Entonces el Estado pues siempre debe de estar presente, porque precisamente el Estado es el que se encarga de poner énfasis en aquellas acciones en donde es necesaria la acción colectiva, ¿no? Y donde la acción individual pues no basta. Entonces, siguiendo a Sachs,
y mencionando a Petras y Brill, menciona 4 axiomas sobre los que se construye el paradigma globalista. El primero es el dominio de las relaciones internas y externas, que se deriva de la institucionalización del poder. El segundo es la oposición de un actor, está determinado por la dinámica derivada de una teorización del mercado. El tercero, la totalidad social, es una totalidad expresiva, que llevada al extremo de la inmediatez, que se traduce en un tiempo sincrónico, continuo, homogéneo, ¿no? Y finalmente, los argumentos son desarrollados por medio de un razonamiento deductivo o axiomático, ¿no? Bueno, pues como pueden ver ustedes, estos axiomas pues se cumplen de forma rigurosa, ¿no? Ahí, por ejemplo, les pongo ahí algunas imágenes donde, por ejemplo, este pensamiento ha hecho que tengamos una cultura de la inmediatez, de la impaciencia. También ha permeado a nivel personal, por ejemplo, en que nos preocupamos meramente en lo urgente y no en lo importante, ¿verdad? En que en lugar de insistir, desistimos, ¿verdad? Por el simple hecho de que el sistema está diseñado de esa manera. Y ante el pensamiento falaz, ¿verdad? De que estamos ante una igualdad, una democracia, como bien dice Sachs, es un concepto que está derivado de un pensamiento capitalista, ¿no? Es decir, no hay una democracia socialista, siguiendo a Samir Amin. De esta manera, una vez que se instaura ese paradigma, estas ideas globalistas contribuyen a la estimulación de un posicionamiento global ventajoso sobre activos como el petróleo y el gas natural, el establecimiento de maquilas y la exportación de trabajo, ¿verdad? A partir de esa mano de obra utilizada y de materias primas. Bueno, pues obviamente aquí deja de forma evidente las verdaderas intenciones de la globalización, ¿no? Al respecto, en el artículo menciona que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que hemos firmado con Estados Unidos y Canadá, que inicialmente se llamó TELCAN y ahora TEMEC, pues en el fondo precisamente están esas intenciones de apoderarse de los recursos naturales del país, ¿verdad? De ayudar de una forma marginal pues obviamente al país más subdesarrollado de los tres, que es México. Y bueno, pues los resultados son evidentes, ¿no? A fin de cuentas, en la instauración de estadios con cero integración, fusiones políticas y de seguridad nacional, pasando por estadios intermedios como los tratados convencionales. Entonces, también señala que entre la globalización hay una vertiente que se le ha conocido como regionalización, ¿no? Al final de cuentas, el TELCAN es un tratado regional, ¿verdad? Para hacer frente a las otras regiones que ya hemos visto en clases pasadas, ¿no? Entonces, esta idea de la regionalización es planteada como una cara solamente de esa globalización, que enmascara, a fin de cuentas, la acumulación de capital, la organización interregional entre las regiones, por la inversión y los nichos de mercado mundial en disputa.
Entonces, esta regionalización, menciona Sachse, permite dos cosas. Una macro-regionalización como ente, ¿verdad? Supremo, pero a la vez estimula en cierta manera una micro-regionalización con una gobernabilidad sin gobierno, ¿no? Haciendo alusión al carácter supremo de los tratados que están incluso por encima de lo que es algunas leyes del país, ¿no? Entonces, Sachse dice, de esta manera se confunden las fuerzas históricas con y giran alrededor del interés privado transnacional, excluyendo tanto el interés público nacional como el internacional. Y bueno, como ejemplo menciona a General Motors, el cual tiene un Producto Nacional Bruto o Producto Interno Bruto que está muy superior a países como Suiza, Pakistán o África del Sur. Y obviamente, pues estas empresas como General Motors, pues llegan a tener un poder económico y político, ¿no? Entonces, los países que albergan este tipo de capital transnacional, pues también se ven endebles al sufrirse de la fuga de capitales, lo que los coloca a merced de las fuerzas financieras internacionales, ¿no? Aquí en el país ha habido varios ejemplos de ello. Por ejemplo, el más reciente me parece que fue en el 2007, que precisamente tiene que ver con esta fuga de capitales. Y la crítica entonces que hace Sachse es que el divorcio del capital con las corporaciones multinacionales y con el Estado nacional es una mera apariencia, porque requieren del Estado en tiempos de crisis y se olvidan de él en tiempos de bonanza. El ejemplo precisamente que tenemos es el de General Motors. Estuvo a punto en el gobierno de Obama de irse a la quiebra y, como dicen los americanos, too big to fail, demasiado grande como para fallar o fracasar. Entonces le tuvieron que inyectar una gran cantidad de capital para poder salvar a esta empresa, ¿no? Entonces, aquí hay un pensamiento muy importante, ¿no? Dice, las corporaciones miden su éxito o fracaso no por medio de la evaluación de una subsidiaria o la conveniencia de producir ciertos productos o su impacto social o ambiental en un país dado, sino por medio del crecimiento de las ganancias globales y del control de las más importantes parcelas del comercio mundial. Entonces, señala Sachse, esta vinculación Estado-empresa transnacional, pues se da lo que ellos llaman un cambio de sombrero, ¿no? El cual ha sido fundamental en su exitoso proceso de globalización industrial, experimentado a lo largo de los últimos 50 años, tomando en cuenta que este artículo fue escrito en 1997. Su mancuerna ha hecho que éstas controlen los recursos naturales y dominen lo tecnológico y lo militar. Al parecer, dice Sachse, se ha logrado en cierta medida la reificación. ¿Qué es eso de la reificación? Bueno, aquí está el término que viene del alemán, que literalmente significa convertir en o hacer cosa, el cual consiste en considerar a un ser humano o viviente consciente y libre como si fuera un objeto o cosa no consciente ni libre,
también se refiere a la reificación o cosificación de las relaciones humanas y sociales. Bueno, esto también lo mencionaba Carlos Marx, lo que es la cosificación, ¿verdad? Desde el momento inicial en donde se hace una división del trabajo, en donde el trabajador solamente es una pieza más en toda esa maquinaria, ¿verdad? Entonces se hace, al ser una pieza más, se le puede considerar como una cosa, algo reemplazable, ¿no? Y precisamente, pues es lo que está detrás de lo que es la globalización, ¿no? Y bueno, pues este pensamiento tiene mucha relación con lo que nos dice Samir Amin en su artículo El debate sobre la mundialización. En ese sentido, señala que el argumento del centro, es decir, los países desarrollados, y la periferia, los países atrasados, y del cómo estas últimas, es decir, los de la periferia, lograrían alcanzar a los del centro, pues no es más que una esperanza vana, pues la polarización es inherente al capitalismo mundial, ¿no? Y bueno, pues basta decir, obviamente hay muchos ejemplos y lo más claro pues fue la repercusión de la apertura que se dio en 1994, ¿no? De la cual también Stiglitz pues hace una crítica en donde precisamente señala que en sí la liberalización en sí misma no es que hubiera sido mala. Lo que fue malo fue la gran rapidez con la que se dio esta apertura, ¿no? Samir Amin hace mención a esos dos tipos de periferia, lo que es el tercer mundo, que es relativamente estable, pero no democrático, como en nuestros países, pero también hace la clasificación de un cuarto mundo, que es totalmente inestable, con un impas político persistente, tal y como lo es África, ¿no? Ahí en relación a este argumento, pues dice que los países del tercer mundo, al tener todavía algo que ofrecer, ¿verdad? Recursos naturales, mano de obra, etcétera, son acogidos por aquellos países en desarrollo para su plan globalizador, ¿no? Y aquellos que no tomaron ninguna medida y que no tienen nada que ofrecer, ni mano de obra, ni recursos naturales, pues han quedado en el abandono y ya es muy tarde para que puedan incorporarse a este crecimiento económico, ¿no? Haciendo mención que no es lo mismo crecimiento que desarrollo económico, en donde este último pues permea a la población, ¿no? Entonces, bajo la tesis de sus políticas de desconexión, señala que es necesario que cualquier estado, incluso los desarrollados cuando estaban todavía en vías de desarrollo, pues lo que instauraron precisamente fueron lo que más critican, ¿no? Protecciones, subsidios, control de las relaciones exteriores, control de sus recursos naturales, de la protección de sus mercados internos, de los circuitos de financiamiento, de las nacionalizaciones, etcétera, las cuales fueron fundamentales para que estos países que ahora son desarrollados pudieran industrializarse y competir, ¿verdad? Alzar su competitividad. Y precisamente Samir Amin pues hace esa reflexión en torno a que estos países, al menos de los que él llama tercer mundo, pues es necesario que se instaure, ¿no? Esta política de desconexión para que podamos alzar ese nivel de competitividad. Entonces, aquellos que no tomaron acción se quedaron en el cuarto mundo, dice Samir Amin, y obviamente los efectos están a la luz. Polarización, fragmentación social,
pérdida de consistencia e identidad de las clases sociales, extensión de lo que él llama, bueno, retomando el concepto marxista, el lumpenproletariado, la pérdida de la seguridad social, la desindustrialización, con la consecuente pérdida de complejidad y articulación interna, acentuación del perfil especulativo del empresariado, financiarización y compradorización, refiriéndose a esa parte de la burguesía de los países coloniales, semicoloniales y dependientes que operan como intermediarios de la burguesía imperialista. Esta expresión, creada por Mao Zedong, el chino, para explicar la influencia de la burguesía comercial en China. La reinserción del extractivismo y la producción únicamente de commodities, haciendo alusión que las commodities pues son productos de bajo valor agregado relacionados principalmente a los productos agrícolas, ¿no? Crecimiento sin desarrollo humano ni pleno empleo digno, una dependencia externa de las importaciones y recursos del capital y una exorbitante deuda acumulada. De esta manera, los centros, al tener tantos problemas, aquellos que él cataloga como de tercer mundo, pues estos países desarrollados, es decir, los centros, se ven favorecidos por las fuerzas centrípetas, es decir, de atracción, de innovación, de tecnología, etcétera, mientras que las periferias se ven perjudicados por lo que le llama las fuerzas centrífugas, tal y como si tuviéramos una lavadora, ¿verdad?, que se hace el centrifugado para el secado, ¿no? Es decir, que expelen o que expulsan todas estas fuerzas que pudieran ayudar a salir de ese subdesarrollo a estos países. Pues, bueno, me parece que esos son los puntos relevantes de estas dos lecturas. Y bueno, pues les doy la palabra si quisieran comentar algo, compañeros. Bueno, a mí me pareció interesante notar que, pese a todo lo que hay diferentes posiciones en torno a la globalización, todas parten de puntos muy específicos, como la relación desigual que hay y de los actores importantes que son los que guían ese proceso para sus propios fines, que es lo que nos dice el Joe Fex, algo así, no me acuerdo bien cómo decir su nombre, que es como, son elementos bases en los paradigmas que guían el pensamiento de las demás personas. Y eso se puede juntar con lo que habíamos dicho de la importancia del método y del enfoque para llegar a una conclusión, donde en base a eso y en base al método que tú elijas, llegas a una conclusión que a mi parecer es ya muy subjetiva dependiendo de cada investigador. Sí, Eric, muchas gracias. Sí, efectivamente, estas dos lecturas que he asignado, pues están en el extremo del pensamiento, ¿no? O sea, son totalmente lo opuesto a estas ideologías. Y bueno, pues su línea es precisamente la línea marxista, que está totalmente opuesta a lo que es el libre mercado, ¿no? Bueno, igual con Stiglitz, pues él es muy crítico, pero no es de corte marxista, ¿no? Él sigue siendo defensor del libre mercado, pero sí es crítico a estas políticas, ¿no? Muchas gracias, Eric. No sé si alguien más desea comentar algo.
Sí, profesor. Yo, profe. Bueno. Sí, adelante. Bueno, pues lo que quería comentar es sobre, lo hemos revisado en diferentes lecturas, que estos principios de la globalización pues no se han aplicado correctamente en gran parte de los países, más allá de si funcionan o no. Y en este caso, al revisar a la globalización como un paradigma, bueno, a mí sí me causó un poco de duda el hecho de que, igual en la lectura se mencionaba, que un paradigma es a su vez un modelo que así como da ciertas problemáticas, también da soluciones a ellas. Y me parece que precisamente es algo que ha faltado en la globalización, que sí han surgido bastantes problemáticas, pero las soluciones que se dan, viéndolas como estos principios que se imponen en los países, no precisamente pues han sido soluciones como tal. Entonces, sí me hace preguntarme si realmente la globalización funciona como un paradigma global, así como se ha querido instaurar por los países que lo promueven. Entonces, me parece que sería esa reflexión, si realmente funciona como un paradigma o si solamente han sido principios de los países a los que supuestamente les han funcionado, porque en realidad, como lo vimos, sí han tenido apoyo de sus estados y no precisamente implementaron tal cual los principios que ahora eh, imponen en el resto de los países. Sí, muchas gracias, Yesenia. Pues sí, efectivamente, también en estas dos lecturas, no recuerdo si fue, me parece que es John Saxe, quien menciona que a excepción de lo que fue China, Tailandia y Corea del Sur, los cuales sí se vieron beneficiados de estos cambios, ¿verdad? De tomando en cuenta este paradigma en el cual se supieron solventar, a diferencia de estos tres países que acabo de mencionar, todos los demás, pues se vieron perjudicados, ¿no? Pero sí, toda la razón. Muchas gracias, Yesenia. No sé si alguien más desea comentar algo. Iba a comentar algo, profe. Sí, por favor. Hice algunas anotaciones. Sí. Y lo que puse aquí es aprovechar los países subdesarrollados para mejorar la calidez de los primermundistas. Y estos países llegan a sus metáforas de desarrollo para poder aprovechar los recursos y dejar sobras, sin tener piedad en factores como ríos o el medio ambiente. También tomé una nota, bueno, de Saxe, que he observado que las corporaciones, como dice Saxe, ya no miden su éxito o fracaso con evaluaciones, ni les importa su impacto. Se preocupan por ganar más, ya no dando valor a sus productos. Según yo, el valor de un producto debería equivaler a la necesidad, pero parece que estas multinacionales ya no se preocupan por disminuir procesos. Se preocupan por disminuir procesos en la importancia que tiene ya el marketing y dando como resultado o pagando a personas que tienen mayor influencia, como los llamados influencers. Eso es lo que anoté. Sí, muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, bueno, esto parece muy repetitivo, lo podemos relacionar con las lecturas de la clase pasada, ¿verdad? Que precisamente nos señalan que las empresas transnacionales, ahí donde se instauran, pues obviamente socavan todo lo que es el comercio local, ¿verdad? Porque ofrecen precios bajos, pero pues simplemente eso es pasajero, ¿no? Porque al final de cuando, como toda empresa, o lo cual es una lógica, ¿verdad? Capitalista, al no tener competencia, pues obviamente su siguiente paso es tener ganancias extraordinarias y entonces pues esa lógica se sigue, ¿verdad? Muchas gracias. Profe, ¿yo puedo comentar algo? Sí, por favor, Adolfo.
Bueno, es que ahorita pues me surgieron como dos ideas. Una con referencia a lo que dijo mi compañera Yesenia, que ella no veía como soluciones a este paradigma, sino más bien puros problemas. Y yo una vez estaba igual leyendo una crítica y este autor decía que las soluciones, bueno, o sea, una crítica igual al paradigma de la globalización, y decía que las soluciones, o sea, sí las da, pero solo para los países desarrollados. Y los problemas son para todos los países que no están desarrollados. Entonces, pues esa es la crítica que se le hace. Y algo que me llamó también la atención de lo que estaba en las láminas, es que decía que, bueno, no me acuerdo tal cual cómo estaba en la lámina, pero que un objetivo era como apoderarse o tomar el control de los como combustibles, petróleo y todo esto. Y lo estaba diciendo con lo del tratado del Telecán, que se llamaba así antes. Y lo vemos aquí en México, ¿no? Bueno, desde que el gobierno permitió como que ingresaran las gasolineras extranjeras y todo eso. Yo estaba viendo y decía que ahorita actualmente más del 34% ya son gasolineras extranjeras. Y como lo decía igual en otra lámina, las corporaciones ya no miden o no se preocupan por los efectos ambientales o por ayudar al país, sino por seguir creciendo, seguir teniendo ese poder. Y veía y decía que México es uno de los principales países de mayor consumo de gasolina en Latinoamérica. Entonces, obviamente que si ellos ven una oportunidad, la van a aprovechar. Y igual en otra nota veía, y bueno, no sé si esto sea cierto, pero que México vende gasolina en Estados Unidos y él la vende a mitad de precio de lo que la da aquí en el país. Entonces, pues en sí, básicamente la globalización es como los países desarrollados, pues se aprovechan de los que no están desarrollados. Sí, Ahorita, muchas gracias, Adolfo. Sí, mira, ahí has mencionado tú algunas ideas muy relevantes, ¿no? Precisamente lo que son las fuerzas centrípetas, es decir, todas esas fuerzas se concentran en aquellos países desarrollados bajo la óptica de Samir Amin, y aquellos que están en el subdesarrollo, pues hay fuerzas a los que él le llama centrífugas, ¿no? Es decir, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, ¿no? Hay que recordar también de lo que tú mencionas, es que en general lo que hace Stiglitz es obviamente posicionarnos en el centro, ¿verdad? Siendo bastante críticos, porque él menciona en todo momento, a lo largo de su texto, que la inversión extranjera per se no es mala. Lo que es mala es la forma en cómo nuestros países, a pesar de que son sus propias empresas, no las fueron preparando, ¿no? Para la competencia extranjera, a diferencia de lo que hicieron precisamente los países que ya mencioné, ¿verdad? China, Tailandia y Corea del Sur. Ellos detuvieron un poco esas aperturas. Lo podemos ver incluso la forma tardía en que China se integró a la Organización Mundial de Comercio, precisamente porque estaba preparándose para la competencia mundial, ¿no? Entonces, México entró como 15 años antes que China a la Organización Mundial de Comercio y ni siquiera estábamos preparados para ello, ¿no? Y obviamente lo que pasó es que pues, muchísimas empresas, ¿verdad? Tanto de lo que le llaman las commodities del sector agrícola como incluso del acero, incluso en este artículo de John Saxe, ¿verdad? Hace alusión al respecto de un empresario de, de metalurgia, no recuerdo qué metal era, que hace alusión a ello, ¿no? De cómo es que le afectó esa apertura del Tratado de Libre Comercio
pues sí, a sus ganancias, porque entró obviamente ese tipo de metal que esta empresa producía, pues a un bajo costo, aunque sí de menor calidad, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Adolfo. Bueno, miren, antes de retirarnos, me gustaría compartirles dos fuentes más. Déjenme encontrarlo. Ok, aquí está. A ver, no, primero el otro. Miren, les voy a mostrar yo una carta de intención que firmó nuestro gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Esta está pública, ustedes la pueden revisar aquí en la página del Fondo Monetario, en junio de 1999, ¿verdad? Es decir, antes de que empezara a gobernar Ernesto Zedillo, ¿verdad? Bueno, pues miren, aquí está. En aquel entonces, el director jefe del Fondo Monetario Internacional era un francés, Michel Camdessus, y dice: el memorando de la política adjunto describe las políticas económicas y los objetivos del Gobierno de México y del Banco de México para el periodo 99-2000, en cuyo apoyo México solicita al Fondo Monetario Internacional 3.103 millones, en forma de acuerdo para el periodo hasta fines de noviembre del 2000. El programa económico tiene como objetivo consolidar los importantes esfuerzos de reforma iniciados durante la década de los 80 y los avances logrados durante el 96 al 98 después de la crisis financiera del 95, para estabilizar la economía en una senda de crecimiento más alta y sostenible en condiciones de baja inflación que ampliará las oportunidades de empleo y fomentará mejores niveles de vida. Entonces vean ustedes cómo este juego de palabras parece algo muy persuasivo, pero pues hay cosas ahí que tendríamos que reflexionar parte por parte, ¿verdad? El mantener una baja inflación, pues no va de acorde a la creación de oportunidades de empleo y mucho menos, ¿verdad?, a mejores niveles de vida. A lo mejor en esta pudiéramos tener algún debate que pudiera ser que de forma tangencial sí lo puede ser, pero indudablemente una baja inflación no va de acorde a la creación de empleos, ¿no? Bueno, dice adelante. El programa económico del Gobierno de México ha sido objeto de un diálogo continuo y estrecho con el Fondo. México considera importante contar con un programa con el Fondo ante la posible incertidumbre sobre acontecimientos externos y fortalecer la confianza durante el periodo de cambio de administración. El Gobierno de México considera que las políticas establecidas en esta carta son adecuadas para lograr los objetivos del programa. Y bueno, vamos a ver qué consistían sin meternos a detalle, ¿no? En un punto, lo que ofrece México al Fondo Monetario es estabilización y recuperación económica. ¿Y cómo se va a lograr? Mediante la implementación de un programa económico integral. México restauró la estabilidad macro y reanudó el crecimiento económico después de la recesión del 95, aumentando la resistencia de la economía mexicana a los choques externos. Y bueno, más adelante dice, se han realizado importantes esfuerzos para la reestructuración del sistema bancario y la implementación de reformas para fortalecer el crecimiento, la sostenibilidad fiscal y de la balanza de pagos en el mediano plazo. Y bueno, más adelante nos habla sobre lo que fue la evolución económica. Y bueno, si ustedes se dan el tiempo de leer esta carta, que realmente no está tan larga, pues se ve
se ven los objetivos que está ofreciendo al Fondo Monetario nuestro país en aquel entonces, ¿no? En el punto número 2 dice: el desafío que enfrenta México en el mediano plazo es consolidar los logros alcanzados y encaminar la economía hacia una senda de crecimiento más alta y sostenible. Para ello se van a mantener políticas financieras estrictas mientras se avanza en las reformas estructurales. Es clave para aumentar el ahorro nacional, reducir la vulnerabilidad externa, lograr la estabilidad macro y promover un crecimiento económico más rápido en el próximo milenio. En otras palabras, estas reformas estructurales, lo que está detrás es precisamente continuar con el proceso de privatización. Recordemos que Carlos Salinas de Gortari comenzó con ello, ¿no? Y bueno, es algo largo, pero ustedes aquí podrán ver cuáles son las cartas, los objetivos a los cuales se comprometió México en aquel entonces. Y ahí cabría hacer una reflexión sobre qué tan bueno fue todo ello, ¿no? Ahora déjenme pasar, si ustedes me permiten, a un artículo de El Financiero. Recordado que El Financiero, pues precisamente no es un periódico de izquierda como de La Jornada, sino pues estaría catalogado como más de centro derecha, ¿no? A pesar de ello, vamos a ver este artículo, ¿no? Dice: acuerdo comercial o carta de intención con el Fondo Monetario. Y bueno, aquí señala: para quienes no están familiarizados con las cartas de intención que suscriben los países con el Fondo Monetario Internacional, estas son compromisos mandatorios que adquieren los países apoyados por el fondo para aplicar directrices y recetas en materia de política económica, so pena de la cancelación de esos apoyos. ¿En qué consisten estos compromisos? Pues precisamente en restringir la autonomía y la libertad de los países apoyados para seguir sus propias políticas macro, y le conceden al Fondo Monetario la facultad de revisar de forma periódica el cumplimiento de dichos compromisos. Aunque es conveniente señalar, dice este articulista, que estas intervenciones, aunque impopulares, son buenas medicinas para sanear las economías al borde de un colapso financiero. Es por ello que llama fuertemente la atención que en el nuevo acuerdo comercial se incluyen algunas disposiciones que limitan y restringen la libertad y autonomía de nuestro país, como por ejemplo para manejar nuestra política cambiaria. Por ejemplo, aquí yo les puedo mencionar que en Ecuador fue a tal punto que la moneda ecuatoriana desapareció y ahora se instauró el dólar, ¿verdad? Y entonces con ello le quitaron toda política que pudiera instrumentar el gobierno para liberar o retirar moneda en circulación, ¿no? Entonces, esa es una de ellas, ¿no? También otorgar estímulos fiscales e incluso se nos compromete a introducir cambios en la legislación, en particular en materia laboral, para modificar aspectos sindicales y de derechos de los trabajadores. Por otro lado, menciona este articulista, me llama la atención que articulistas como Enrique Quintana, a lo mejor ustedes lo han escuchado, él es de Televisa, señalara en su nota que se consiguió que el próximo gobierno no tenga restricciones para modificar la Constitución. Ahora resulta, en forma crítica, dice este articulista, que eso es un logro. Al leer alguna de la letra chiquita que se incluyó en el nuevo tratado, es decir, de este nuevo tratado comercial, lo que queda más que claro, dice,
es que lo acordado no es un acuerdo comercial, sino un verdadero tratado intervencionista que atenta contra la libre determinación de las políticas económicas de nuestro país y nos impone condiciones fuera de toda lógica comercial, que hasta los salarios de la industria automotriz pretende determinar. Además, si firmamos un acuerdo comercial con algún país cuya economía no es de libre mercado, como China, Cuba o Venezuela, eso será motivo de rescisión. Es decir, te amenazo con salirme del tratado, también te voy a mandar un equipo de supervisores para que periódicamente evalúen si tu política cambiaria propicia la sobrevaluación de tu moneda o si tus políticas económicas amenazan la estabilidad macro. Por otra parte, si no reformas tus leyes laborales, el tratado puede no entrar en vigor, y así por el estilo, amén de que algunas de las cosas aceptadas, como la extensión a 10 años para poder producir medicamentos genéricos, nos costará mucho dinero, tanto al gobierno como adquirente de medicamentos, como a la población más pobre, que no tendrá acceso a medicinas más baratas. Y bueno, pues aquí este artículo, pues que es bastante crítico, como ustedes pueden ver, fue previo a la firma de este tratado del TEMEC, ¿verdad? Elaborado a partir de un articulista que no está catalogado como de izquierda, pues es bastante crítico, ¿no? Y también nos abre los ojos sobre la verdadera intención, la redundancia, de este organismo conocido como el Fondo Monetario. Pues muy bien, no sé si alguien desea comentar algo adicional, compañeros. Sí, yo, profesor. Por favor. Sí, Víctor. Bueno, de la lectura me pareció interesante. Igual, bueno, como mencionaron mis compañeros, pues que es más a beneficio de los países de estos. Aparte en la lectura llamó mucho la atención con unas palabras, por ejemplo, menciona Coca-Cola. Ya luego nos remonta, ¿no? a un producto, y es como el grado de globalización tan grande que hay. Y me recordó mucho que, bueno, antes yo iba mucho a Chiapas y allá todavía hay zonas donde hay mucha pobreza, donde hay personas todavía indígenas, y muchas veces llegué a pasar por esos lugares. Entonces me acordé mucho que había personas que incluso estaban descalzas, pero tomando su Coca-Cola siempre. Y había mujeres que tenían así a sus bebés pequeños y les daban Coca-Cola en su biberón y ese tipo de situaciones. Me recordó mucho y me hizo como ver el grado tan grande, ¿no? Que hay, que incluso las grandes empresas alcanzan lugares muy pobres y cada rincón, ¿no? del mundo que a veces ni siquiera nos podemos imaginar. Y pues es todo, profesor. Gracias, Victoria. Pues sí, eso es lo que también, ¿verdad? Lo que tú mencionas es cómo va permeando todas estas políticas, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político y, como tú bien lo has mencionado, también a nivel cultural, ¿verdad? Regularmente, esas poblaciones que estaban catalogadas como muy sanas, ¿verdad? Pues puede ser que a partir de todo esto se desencadenen enfermedades más adelante, como lo tenemos aquí en las ciudades, ¿verdad? Como lo es la diabetes, ¿no? O la obesidad, el cual es un gran problema en el país, ¿no? Pero sí, muchas gracias, Víctor. Muy bien. No sé si alguien más desee comentar algo antes de retirarnos, compañeros.
Bueno, pues entonces, pues solamente habría que mencionar que, bueno, si no les ha dado tiempo de subir sus reflexiones, pues bueno, seré flexible en ese sentido y bueno, ojalá y se dieran el tiempo a aquellos que deseen continuar con el curso de subir sus reflexiones para que no se vean afectados en la nota al final, ¿no? Entonces, ahorita me parece que estamos en la semana 7 u 8, ¿verdad? Déjenme revisar rápidamente. Estamos Sí, ahorita... profe, en la semana 7. Sí, en la semana 7, ¿verdad? Gracias. Sí, miren, entonces, en la siguiente semana les pido que demos continuidad con lo que tenemos preparado. Entonces, para la siguiente lectura, a ver, déjenme ver. Aquí es. La siguiente lectura corresponderá a lo que se llama la semana 7, ¿verdad? Efectivamente no. Esto es lo que acabamos de revisar en la semana 7, entonces vámonos a la lectura que dice semana 8, que tiene por título Capitalismo Progresista. ¿Sí? Aquí he dejado algunas lecturas. Básicamente lo que les pido es que vean la entrevista que le hacen la entrevista a Stiglitz, que precisamente habla sobre ello, y leer a conciencia lo que es el artículo en el New York Times, que fue del 2019, al respecto de este tema. Y ya si desean ustedes ahondar más en ello, he dejado también el libro de este Stiglitz, que se llama Capitalismo Progresista. Entonces, con eso, con esta siguiente lectura, daríamos por terminado el segundo bloque y a partir de esta semana a la que viene, pudiéramos entonces elaborar la segunda evaluación referente a estas lecturas, ¿no? Pues muy bien, pues si no hay alguna otra cosa. Profesor, disculpe, Sí, tengo una duda. Es sí, que estoy revisando las lecturas sí. y la semana que viene nos correspondería entregar la de la semana 7 precisamente, que es el debate sobre la mundialización, porque justo hoy se entregó la de la semana 6, que es la de globalización, crítica a un paradigma. Sí, ok, sí, cierto, tienes toda la razón. Si la siguiente semana, entonces la de Samir Amin, entonces, déjame ir al trabajo en clase. Efectivamente esta, ¿verdad? Bueno, aunque el día de hoy la expusimos, sería mucho pedirles, obviamente ya la hemos expuesto, ir avanzando hacia la siguiente semana, hacia el tema del capitalismo progresista. Pero bueno, como ustedes lo consideren, ¿eh? Si creen que voy muy rápido, podemos detenernos y dejar entonces la siguiente lectura para ensayo de Samir Amin, como ustedes me digan. Sí, bueno, es que tendríamos que entonces primero entregar esa para después poder leer la siguiente, ¿no? Ok, Yesenia, ¿tú La de la propones semana que nos 8. esperemos? Bueno, pues es que de todas formas, si tenemos que entregar la de Ok, Samir Amir, pues me parece que sí sería mejor ok, esperar. muy bien, Yesenia. Entonces así quedamos. La siguiente semana, ustedes entregan el ensayo y mientras entonces podemos irnos avanzando para la exposición del capitalismo progresista para la siguiente, ¿sale?
Y entonces la segunda evaluación, entonces sería hasta la semana, no, pues sí tendría que ser hasta el capitalismo progresista. Pero bueno, dejemos entonces el ensayo de Samir Amin para entrega y la siguiente semana acabamos lo del capitalismo progresista y entonces en la semana 9 hacemos la segunda evaluación. ¿Sí les parece? Sí, profesor. Sí, profe. Sale. Pues entonces así quedamos, compañeros. Agradezco su asistencia y nos vemos entonces la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor. Hasta luego. luego. Gracias. Hasta luego.